Sabe muy bien que hay muchos sistemas operativos que de cierta manera son privativos o el código fuente está de manera cerrada. Para ello también hay sistemas operativos que están basados en Linux y que por así decirlo tienen cierta open source dentro de ellos. Para ello les representamos un sistema operativo que está basado en Linux y basado en el sistema operativo más conocido y más usado a nivel internacional, que es Android. En ese sistema operativo está basado en Android y por ello tiene el plato fuerte de lo que es Android, lo que son las APK y todo lo que tiene que ver con esto. Pero se preguntarán, ¿cómo anda el sistema operativo? El sistema operativo, de cierta manera, es bastante flexible por una parte, de manera muy segura, animada y sobre todo, lo que tiene Android es la personalización, es la flexibilidad, lo tiene aquí. Aquí no se queda nada de Android. Al contrario, yo podría decir que aquí es un poquito más fuerte porque aquí podemos usar aplicaciones de Android, tiene la Play Store que podemos descargar aplicaciones, ya sean redes sociales como WhatsApp, Telegram, Instagram, juegos como el mismo Free Fire y muchos juegos por así decirlo, porque la tienda de aplicaciones que más tiene, por así decirlo, programas o por así decirlo, desarrollo por detrás es Android por encima de Windows, macOS y el mismo GNU Linux. Sí, con sus diferentes distribuciones, diferentes cosas. ¿Qué cabe destacar de ese sistema? Que la interfaz es literalmente Android. Hay dos formas de configurar este sistema. Esa con la forma nativa de Android, que tú mismo como que tienes un switch entre el sistema, como que si estás más adaptado a Android, simplemente activas esa parte y vas a tener todas las configuraciones de Android. Pero que acaba de destacar de ese sistema. Sí, ese sistema está basado en Android, es muy, por así decirlo, muy adaptativo y como que tiene esa flexibilidad de que vas a poder correr los juegos, aplicaciones y todo lo que tiene que ver con Android dentro de una arquitectura que es ajena a Android, porque Android está basada en ARM y Windows está basada en una arquitectura que es totalmente, por así decirlo, un poco compleja o diferente a lo que es esa. Pero eso no es como que un obstáculo para ese sistema, porque ese sistema corre de una manera muy fluida y los requisitos, aquí yo me quedé con la boca abierta con los requisitos. Los requisitos son simplemente tener 1 GHz, por así decirlo, de procesador, también 1 GB de RAM y un procesador un poquito antiguo, puede ser de 1.5 o menos, con 1.5 o 1 GHz con un procesador de 64 o 32 bits y 1 GB de RAM, por así decirlo, y 1 o 3 GB de almacenamiento como mínimo. Los recomendables, mientras más tienes, mucho mejor. El sistema va muy estable porque estamos comparando, sí, son requisitos un poquito alejados de lo que son las computadoras, porque actualmente una computadora normal no viene con 1 GHz, 1 GB de RAM y esa cuestión de almacenamiento. Pero llevando la comparación, este sistema, por así decirlo, lleva mucha optimización. Pero ¿qué cabe sacar aquí? Que aquí yo instalé WhatsApp, Telegram, no lo descargué, pero puedes descargarlo. E incluso descargué unos cuantos juegos a ver qué tan fluido, los FPS, si habían tirones. Porque cuando escuchamos esos requisitos mínimos, cuestionamos la funcionalidad del sistema, la estabilidad y todo lo que tiene que ver con el consumo de arquitectura, mencionamos ese sistema va a ir de una forma muy lenta. Y como podemos ver el sistema, yo podría decir que para los requisitos mínimos, para los requisitos de mi computadora, para lo que tiene que ver con la arquitectura de la computadora, el sistema va muy fluido. Las aplicaciones no se cierran porque algo muy común para versiones de Android muy antiguas y con requisitos muy mínimos, las aplicaciones se cierran. Se cierran de un punto que el sistema no debería andar así, pero aquí es como que por así decirlo, un punto de aparte, un mundo paralelo en el cual Android funciona muy bien, con poca RAM, con pocos recursos. Pero debemos tener el punto de vista de que es una computadora, es una arquitectura un poco más potente, pero Android está diseñado por algo totalmente diferente, porque vemos que todas las aplicaciones aquí corren de una manera muy fluida. Por ejemplo, aquí yo instalé el mismo Chrome, Word, el Hilkin Rising, el Doctor Driver, y yo no vi ningún tipo de problema, porque todo está como que muy optimizado. No son las aplicaciones per se, son, por así decirlo, lo que tiene que ver con el procesamiento por el sistema y el hardware. Como que hacen un match demasiado bueno desde mi punto de vista, porque cuando mencionamos algún sistema de emulación para Windows, las aplicaciones de Android no van muy necesarias
sumamente bien, porque van muy lentas. A veces el audio y el video van distorsionados. El audio, por lo general, el sistema de audio se cae, se frisa, y en puntos muy accesibles funciona bien, pero por lo general no, y las aplicaciones se traban. Pero también que instale un sistema de ofimática como Word, que es totalmente gratis y está disponible en la Play Store, para ver qué tan bien iba, porque al tener esos requisitos me gustaría probarlo para hacer tareas, para ver videos, para hacer tareas sencillas que una computadora con 1 GHz y 1 GB de RAM podría hacer, podría exclamar, y va de una manera muy bien. Yo podría decir que ese sistema va direccionado para computadoras antiguas que queremos hacer tareas y tener un sistema muy fácil de utilizar, porque está basado en Android, y al tener un sistema Android muy conocido, cualquier persona podría utilizarlo y podría hacer tareas, ver videos, streaming y todo lo que tiene que ver con Android por detrás. Porque como podemos ver, las aplicaciones anteriores funcionan de una manera muy fluida. Por ejemplo, el mismo Play Store, el Hikrin Rising, el mismo Word que estamos viendo funcionando. Aquí no hay una aceleración, aquí no hay tiempo de espera. Lo que estás viendo fue lo que yo mismo esperé, sin ningún tiempo de corte o nada. Aquí yo podría decir que esto a mí me dejó con la boca abierta, porque yo no esperaba que con esos requisitos mínimos la computadora iría a funcionar tan bien, y las aplicaciones, por otro lado, también bien, porque es totalmente opuesto ver el funcionamiento de Android en el sistema como tal y ver las aplicaciones que funcionan de una manera muy bien. Bueno, si llegaste a esta parte del video y te gustó la reseña, te recomiendo que veas más sobre ese canal y ese tipo de cosas. Gracias por ver el video.